A resolver este problema es un ejemplo, ¿verdad? Pero vamos a resolverlo sobre aplicación de derivadas, en este caso lo que es optimización. El problema dice así: un terreno rectangular se encuentra en la orilla de un río y se desea delimitar de modo que no se utilice cerca a lo largo de la orilla. Si el material para la cerca de los lados, o sea, si nos fijamos bien en el problema, donde va el terreno a la orilla del río, no vamos a cercar. Ok, dice, si el material para la cerca de los lados cuesta $12 por pie de longitud, ¿verdad? Colocado, y $18 por pie colocado para el lado paralelo al río, determine las dimensiones del terreno de mayor área posible, que pueda limitarse con $5,400 de cerca. Ok, entonces, ¿cómo planteamos este problema? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver las dimensiones del terreno. ¿Verdad? En este caso, pues las dimensiones, ¿cuáles serían las dimensiones del terreno? Podemos ver ahí una de las dimensiones. Como es un rectángulo, lo más que necesitamos son dos dimensiones para calcular un área. Entonces, la primera dimensión, en ese caso, que es paralela al río, pues vamos a llamarle Y. Ok, la otra dimensión pues sería la dimensión perpendicular al río. En este caso pues le vamos a llamar, depende de Y, no depende de Y. Entonces una variable, por decirlo así, independiente de Y, por decirlo así, ¿verdad? Entonces X sería la otra variable, ¿verdad? Como es una variable que no depende de Y, si nos dijeran a nosotros el largo es el doble del ancho, ahí sí, ¿verdad? Hay una dependencia, ¿verdad? Pero en este caso no hay una dependencia entre el largo y el ancho, por lo tanto tenemos que tomar variables diferentes. Excelente. Entonces, ahora, ¿a dónde podemos llegar ya con esos valores o esas variables, ¿verdad? Que representan las dimensiones del terreno? Entonces, planteemos la ecuación del área, ¿verdad? Porque nos están pidiendo, dice, si el material para la cerca de los lados cuesta y $18 por pie colocado, determine las dimensiones del terreno de mayor área. Nos piden las dimensiones. O sea, la X y Y, esos valores, necesitamos esos valores, tanto X como Y. Pero, el pero es que esos valores me tienen que dar el área máxima, que se puede cercar con $5,400. Entonces tenemos que tener claro el problema. Entonces planteemos la ecuación del área. Perfecto, ahí podemos ver la ecuación del área, ¿verdad? Que es base por altura. Pero relacionado con esas variables que acabamos de plantear, entonces el área sería excelente. Entonces el área sería igual a Y por X. Perfecto. Entonces nosotros necesitamos encontrar en este caso el área máxima, ¿verdad? Pero nosotros podríamos derivar ahí, ¿verdad? Podríamos decir la derivada de A respecto a quién, porque ahí hay dos variables. Entonces no podemos decir respecto a X o necesitamos decir respecto a qué variable vamos a derivar. ¿Para qué necesitamos derivar el área? Porque área vendría a ser, ¿verdad? Para saber el área máxima, ¿verdad? Porque con la derivada nosotros obtenemos, ¿verdad? Si esa derivada, la derivada es la pendiente de la recta tangente a una curva, ¿verdad? Ya explicamos que cuando esa recta tangente es horizontal, ahí estamos en presencia de un máximo o de un mínimo. Entonces, bueno, como no nos decidimos por qué variable, ¿verdad? O si es X o Y, la derivada respecto a X o respecto a Y, entonces vamos a dejar el área en función de una sola variable. El área en función de una sola variable. Entonces nos vamos al otro dato que nos da el problema. Y sería el costo. ¿Verdad? El costo o relacionado con la parte de costo, ¿verdad? Por decirlo así, que son los $5,400. Entonces, con $5,400 yo tengo que cercar los tres lados, pero el lado Y vale más, ¿verdad? Vale $18 por pie. Entonces, ¿cómo relacionamos eso en forma de una función? En este caso, ¿verdad?
Entonces nosotros planteamos así. $5,400 tiene que ser igual a, vámonos acá con ese lado, X. ¿Cuánto vale el pie del pie colocado en ese lado? Vale $12. $12 por X. ¿Y X qué representa? Pues la cantidad de pies, ¿verdad? Si solo es un pie, pues va a ser $12. Si son dos pies, pues sería $24. Entonces X viene a representar la longitud de pies o la cantidad de pies, ¿verdad? Ok, entonces ese valor, esto que tengo acá es un valor, ¿verdad? Un valor en dólares. Entonces, más el lado Y, ¿cuánto vale? 18 por la longitud Y, ¿verdad? La longitud o la cantidad de pies. Más el otro lado, ¿verdad? Que sería 12 por X. Perfecto, desarrollamos ahora esta ecuación o la simplificamos. Y nos queda que $5,400 es igual a 24X o 24X más 18Y, simplificando la ecuación. Entonces, ahora necesitamos decidirnos qué variable en esta ecuación vamos a despejar. El área la podemos dejar en función de la variable X, ¿verdad? Vamos a dejarlo así, en función de la variable X. Entonces, si área solo va a estar en función de X, entonces vamos a despejar ¿quién? Y. Ok, vamos a despejar Y de la ecuación que acabamos de encerrar ahí, ¿verdad? Ok. Perfecto, despejando la variable Y, pues nos queda este resultado. Y va a ser igual a 300 menos 4 tercios de X. Esa es la relación que hay entre la variable Y y la variable X, ¿verdad? Ahí tenemos una relación, ¿verdad? ¿Cómo se relacionan? ¿Y de dónde viene esa relación? Esa relación viene de acá. Ok, ¿verdad? De ahí nosotros venimos haciendo, ¿verdad? Un proceso matemático y es ahí, esa relación que está ahí, donde marcamos con ese asterisco, es la misma, ¿verdad? Relación, ¿verdad? Viene todo relacionado. Nada más que acá ya está despejado Y en función de X, ¿verdad? Entonces ese valor que encerramos en azul lo vamos a sustituir en la ecuación de área para dejar una sola variable. Excelente, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ya el área en función de X solamente, ¿verdad? Entonces ya sustituimos, ¿verdad? Ya sustituimos Y en la variable Y. Ok, ya lo que vale Y en la variable Y en la ecuación de área. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, determinemos el dominio, porque ya esto ya es una función, ¿verdad? Acá pues ya tenemos que plantearlo bien. A en función de la variable X es igual a, bueno, ya podemos multiplicar esto, ¿verdad? 300X menos 4 tercios de X cuadrado. Perfecto. Entonces, pero ya tenemos esa función en X, ¿verdad? En función de X, esa función del área, y necesitamos saber el dominio, ¿verdad? ¿Qué valores puede tomar X? Si nosotros no lo relacionáramos con el gráfico, pues esa variable X toma todos los valores reales, ¿verdad? Ok, pero como esa función del área está relacionado con el área de ese terreno, ¿cuánto sería el valor de X mínimo? ¿Cuánto sería? Sería 0. No puede ser menos 3 ni menos 2 ni nada de eso. Tiene que ser 0. El mínimo valor de ese lado llamado X. Entonces decimos el dominio va a ser desde 0 hasta ¿cuál sería el máximo valor que puede tomar Y? ¿Cuándo nos damos cuenta que es el máximo valor? Cuando el valor de Y sea el mínimo. Si el valor de Y, porque si nos fijamos acá en el gráfico, si Y aumenta, disminuye X. ¿Por qué? Porque se tiene que los dos valores o los dos lados tienen que dar $5,400. Entonces, por fuerza, ¿verdad? O así tiene que ser, ¿verdad? Si aumenta Y, tiene que disminuir X. Porque si los dos aumentan, entonces nos pasamos de ese presupuesto, ¿verdad? De 5,400. Ahora, si X aumenta, tiene que disminuir Y.
Entonces, ¿cuál sería el X máximo? Sería cuando Y es igual a 0. Perfecto. Entonces, ¿dónde tenemos la ecuación que relaciona a Y y a X? Es acá. Excelente. Entonces ahí vamos a hacer que Y sea igual a 0. Ok, escribimos ahí la función, ¿verdad? Donde se relaciona el valor de X y el valor de Y. Necesitamos encontrar X máximo. Entonces hacemos Y igual 0. Excelente, ahí podemos ver al despejar X nos da, ahí podemos ver el proceso, ¿verdad? De despeje. X nos da 225. Ese es el valor máximo que puede tomar ese lado en X, ¿verdad? Ok, excelente. Entonces ya tenemos el dominio de la función área, ¿verdad? El dominio sería desde 0 hasta 225. No podemos pasarnos de 225. Excelente. Y ahí ya escribimos ese dominio. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Como ya tenemos la función acá del área en función solamente de X, pues vamos a hacer, para nosotros obtener esa valor de área máxima, bueno, como ya tenemos el dominio, podemos ir sustituyendo valores, el 0 en la función. ¿En cuál función? En esta función, porque ya tengo ahí la función área. Entonces yo puedo escoger los valores, el 0, ¿verdad? A ver qué área me da. Puedo escoger el 1, el 2, pero si lo hago así, me van a hallar. Usted puede decir, no, solo son 225 valores, profesor. No, está el 0.5, el 0.3, el 0.35, ¿verdad? Entonces hay infinitos valores en ese intervalo entre 0 y 225. Entonces, para eso es la herramienta llamada derivada, ¿verdad? Con la derivada no necesitamos estar sustituyendo. Ok, la derivada de un solo, ¿verdad? Nos da el valor, ¿verdad? Donde la pendiente es igual a 0. ¿Cómo lo hacemos? Derivando y después igualando a 0. Entonces vamos a derivar el área. Excelente, derivando nos da que la derivada del área respecto a X es igual a 300 menos 8 tercios de X. ¿Qué hay que hacer ahora ya que derivamos? Pues esa derivada, como es la pendiente de la recta tangente, entonces esa pendiente hagámosla 0, ¿verdad? Para obtener el valor de X que se relaciona con esa coordenada de ese punto tangencial donde la pendiente es igual a 0. Excelente, entonces igualando a 0 la derivada. Excelente, acá igualamos a 0, ¿verdad? En la derivada. Y al igualarlo a 0, pues nos da 112.5 el valor de X. Quiere decir que si nosotros hacemos un gráfico, en ese valor de X 112.5 tiene que haber un máximo. Entonces la gráfica viene acá, pues en ese punto, ahí tendríamos nosotros, ¿verdad? Una pendiente horizontal. ¿Por qué? Porque igualamos a 0, ¿verdad? La derivada, forzando a llegar a esa pendiente, a esa pendiente horizontal. Entonces, ese valor 112.5 pies es el valor de X que me garantiza un área máxima. Un área máxima acá. Ok. Entonces, perfecto, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer ahora, como ya tenemos el X del área máxima, necesitamos encontrar el Y. Entonces nosotros nos venimos a esta ecuación acá. A esa ecuación y sustituimos ese valor de X en esa ecuación, ¿verdad? Para obtener el valor de Y. Entonces, al hacer esa sustitución, nos da que Y es igual a 150 pies. O sea que el lado paralelo al río va a ser un poco mayor que los lados que están, ¿verdad?, perpendiculares a la orilla del río. Ok, entonces ya tenemos los dos valores que me hacen o me garantiza el área máxima, ¿verdad? Siempre con la limitación de mantenerme en el precio de 5,000, creo que son $5,400. Ok, mire qué interesante es la derivada, ¿verdad? Sabiendo aplicar, es una herramienta importante. Ok, entonces, para nosotros, ¿cuál sería el siguiente paso en este caso? ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues encontrar el área, ¿verdad? Como ya tenemos los lados, entonces el área vendría a ser
igual a X por Y. Así de sencillo, ¿verdad? El área va a ser igual a X por Y. Perfecto, entonces ya tenemos que el área que nosotros podemos garantizar es de 16.875 pies cuadrados. Tenemos esa el área máxima y nos mantenemos en el presupuesto del costo de cerca, ¿verdad? Vamos a verificar el costo de cerca con esos valores. Ok, ahí tenemos la ecuación, ¿verdad? La ecuación del costo de cercar, ¿verdad? Ese terreno. Ahí tenemos 5.400, dice es igual a 24x más 18y. Como ya tenemos los valores de x y de y, pues vamos a sustituir. Ok, entonces podemos observar ahí que nos da $5.400, ¿verdad? Con los valores de 112.5 para el valor del lado X y de 150 para el valor paralelo a la orilla del río. Excelente, entonces esperamos que nos ayuden, ¿verdad? Y con un like y con suscribirse. Ok, muchachos, gracias por su atención.